Andrea Ojeda, directora de Vigilancia de Salud, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a vos por la invitación. José Ortellado, viceministro de Salud, ¿cómo andás? Muy bien, Enrique, cada vez mejor. Gracias. Estuvieron ustedes en Ginebra, estuvieron, ¿verdad? En Suiza. En Ginebra fue la reunión de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y quiero comenzar remarcando lo que para mí fue muy bueno. Y es que Paraguay no firmó el tratado pandémico. Andrea, ¿cuál es tu valoración? Bueno, sí, así como mencionabas, la reunión fue en el Palacio de las Naciones Unidas y nosotros, tanto Paraguay como otros países, sí. Tuvimos la oportunidad de levantar la voz y de dar una votación, ¿verdad? La verdad que esta asamblea particularmente fue muy diferente a la Asamblea Mundial del año pasado, en la cual todavía se estaban iniciando los procesos de negociación para este instrumento, tratado. Y en esta ocasión lo que nosotros remarcamos dentro de la asamblea fueron los puntos que Paraguay cree que no estaban muy específicos dentro de este documento. Entonces, bueno, ese fue nuestro voto en relación a esta reunión que participamos. ¿Cuántos países, doctor? 191 son en total, pero sí. de esos 7 no estaban ausentes, o sea, se quedaron 184. Claro, pero que además Estados Unidos se retiró. Aparte de Estados Unidos, Argentina y dos países africanos también, que no estuvieron. Entonces totalizaron un poco menos, por ahí 178. Después también en los que no se inscribieron y fueron a la asamblea tampoco tenían derecho a votar. Por eso es que como 10 países estaban presentes en la reunión, pero no sin derecho a voto. Sin derecho a voto. Porque en la asamblea se tratan varios temas de salud, sí. ¿verdad? Ahora, para mí el punto central es el tratado pandémico, ¿verdad? Porque, y creo que ya lo hablamos contigo, Andrea, de esto. No sé si con José creo que todavía no, pero con Andrea sí. Para mí el tratado pandémico, estimados amigos, y yo estoy muy contento, yo aplaudo la posición del gobierno paraguayo de no haber firmado esto. El tratado pandémico tiene un concepto que es harto peligroso: una sola salud. Este concepto, el tratado, vos lees el tratado y estos bandidos te dicen, no, en el artículo 22 dice que no afecta a la soberanía y qué sé yo, qué sé cuánto. Ah, sí. Y después el concepto de una sola salud, ¿qué significa? Significa, estimado amigo, que la dirección de políticas públicas en el tratamiento de pandemia se va a hacer allá. Eso significa. Entonces todo el buroreí si me permitís, Andrea y José, quiero una cuestión de derecho. Cuando ustedes leen una constitución, la Constitución tiene lo que se llama la parte declarativa, ¿verdad? Y entonces vos podés leer, por ejemplo, agarrás la Constitución de Corea del Norte. Bueno, ahora, la Constitución de Corea del Norte, y bajás de Google y te va a salir la parte declarativa. Entonces te va a decir, el Partido de los Trabajadores del Pueblo Coreano desea la paz, la felicidad, la armonía, y en orden a que todos tengamos maravilla y libertad y abundancia. Bueno, eso se llama parte declarativa. Y es cualquier chorizo. El artículo 22 del Tratado Pandémico es la parte declarativa. Cualquier chorizo. El purete es el concepto de una sola salud. Por eso Paraguay no tenía que firmar esto y no firmó. Ahora, ahí viene la segunda cuestión, José. Como este tratado entra en vigencia en el momento en que lo aprueben, tengo entendido que son 60 congresos nacionales, o 70, pido disculpas. ¿Qué hacemos nosotros cuando entre en vigencia? Porque obviamente Bill Gates tiene ensobrados a muchos ministros y a muchos parlamentos. Bueno, el lema de este año realmente de la Organización Mundial de la Salud, un mundo unido por la salud,
En esa idea quería ingresar todo esto que está hablando justamente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Paraguay y los 11 países que conformamos no estamos de acuerdo? Es porque no está completo el tratado. Y ese es el punto donde vos justamente estás poniendo la idea. Un punto es, por ejemplo, el tratado de que suponte que en Paraguay surgió el virus o el patógeno, entonces esa parte dentro del tratado no está bien claro. Entonces nosotros decimos desde Paraguay, si no está claro jurídicamente y la gobernanza y también la equidad en distribución en caso de que exista un tratamiento después, no está bien claro. Entonces, ese punto en la cual este año probablemente al no estar claro dentro del tratado, se seguirá haciendo las tratativas como para que eso mejore. Una vez que mejora eso y se trate en la próxima asamblea, ahí va a estar disponible a los 11 países para que decide firmar o no firmar. Claro, lo que pasa ahí, hablen por favor sin problema, pero yo voy a ir intercambiando, Sí. pero... Ahí lo que quiero hacer mención también es que el año que viene recién, en la próxima asamblea recién se va a aprobar el tratado. Por eso, como decía el doctor, ahora hay todo un tiempo de vuelta de negociación, análisis, como para ir ajustando, que en el caso nuestro tenemos muy bien identificados cuáles son los puntos, ¿verdad? Lo que pasa, pero entraría en vigor recién el año que viene. No, está bien, pero de cualquier manera, si nosotros no firmamos, no entra en vigor para nosotros. Y después hay que traerlo a nuestro, como bien decía, hay que traerlo aquí a pasarlo por nuestro Congreso también, ¿verdad? Sí, pero si nosotros no firmamos, ni viene. No. O sea, ni viene. No. Porque aquí el punto, y espero que no venga. No, pero yo entiendo que el Ministerio de Salud tiene reticencia a tomar esta actitud porque efectivamente hay una cantidad de acuerdos y ayudas que vienen por la OMS, OPS. O sea, yo entiendo la reticencia, el sentido de pesumbre, digamos, no sé si es así, que eventualmente se puede sentir. Pero hay que entender también que después de la experiencia que hemos vivido nosotros en el tema COVID, con el señor Bill Gates justamente, creo que es mejor perderlos que encontrarlos. Voy a explicar el punto para que José y Andrea puedan contestar. En la pandemia del COVID, estimados amigos, se centralizó la administración de vacunas y se centralizó en un organismo que surgió de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, pero también la Fundación de Bill y Melinda Gates. Ese mecanismo, que es el que nos trajo a nosotros, entre comillas nos trajo las vacunas, que nunca llegaron, es el que se usó como plan piloto en el mundo. Y la cuestión es que fracasó rotundamente. Pero fracasó rotundamente, estimado amigo, porque está dirigido por un delincuente. Y voy a explicar por qué estoy diciendo esto, porque yo no estoy diciendo esto porque estoy caliente ni nada de eso. El señor Bill Gates y el señor Albert Bourla, el presidente de Pfizer, acordaron, estimado amigo, que no se iban a distribuir las vacunas como se había pactado, porque acordaron a su vez ellos con el significativamente corrupto Joe Biden que los contribuyentes norteamericanos iban a pagar 36 o 37 dólares, una porquería que vale 2 o 3 dólares, y que Estados Unidos iba a distribuir eso en forma de asistencia, pero a costa del contribuyente norteamericano. O sea, fue un negociado de arriba abajo. Entonces, se paralizó COVAX, se paralizó porque se había logrado el negociado
con el significativamente corrupto Joe Biden. Y entonces, oh sorpresa, ustedes se acuerdan, vino la embajada de Estados Unidos y dijo, no, nosotros les vamos a dar 2 millones de dosis. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, así funciona, estimado mío. No vayan a creer que fue un acto de, ay, qué bueno que es Biden, le salieron alitas de angelito. No, ladrón sinvergüenza con 2 ladrones sinvergüenza. Es ahí justamente por la experiencia que tuvimos en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, con esa experiencia que nosotros tuvimos, no solo en la vacuna, Enrique, también en las tecnologías, equipamientos médicos, medicamentos, y, o sea, todo lo que significa un tratamiento completo de una enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, teniendo dinero, teniendo presupuesto, había países que truncaban el envío de los equipamientos. Me acuerdo. ¿Se acuerda cuando sí, pasaba? Sí. Entonces, pasamos por España y... exacto. Entonces, toda esa experiencia que nosotros vivimos, lo estamos mirando punto por punto, estrofa por estrofa, palabra por palabra en este acuerdo. De ahí que estamos muy puntillosos y yo creo que el peso de Paraguay en esto fue en la recuperación de una parte del dinero de la vacuna que fue pagada. Y entonces, siendo un país chico, tuvimos una voz muy potente y en donde nos dieron el ok y nos dieron, digámosle, de que teníamos razón. Por eso que se recuperó una parte del dinero. Una parte. Sí, no, ya sé, una parte. Evidentemente no se recuperó. Es el único país que recuperó por lo menos casi alrededor del 70% del dinero que invirtió. Entonces, a partir de ahí nosotros... ya uno tiene miedo, ¿verdad? No, ya no podemos hay que leer bien las cosas y este trabajo para que no solo el Ministerio de Salud estaba empoderado, sino también la Cancillería, también el equipo de trabajo de la Presidencia, todo el país centrado en este tratado. Eso hay que recalcar que este año por lo menos nosotros sentimos eso, el acompañamiento hasta allá, el embajador de Paraguay en Suiza, todo el tiempo estuvimos nosotros para este momento de la votación. Una cosita más, Andrea, sobre el punto que estaba hablando José, porque acá, para mí lo grave de la experiencia de la pandemia de COVID, más que todo esto que estamos hablando, que es gravísimo ya por sí mismo, es la destrucción de la ciencia, estimados amigos. Porque se nos dijo, Andrea, no digo a vos, estoy recordando porque quiero ir a la pregunta que voy a hacer enseguida. Yo quiero que recuerden ustedes que el lema mundial, y por supuesto acá en nuestro país, era hay que seguir la ciencia. Pero al mismo tiempo, bajo ese lema, se estaba censurando toda discusión, se estaba censurando todo debate, se estaba censurando todo análisis. Hoy sabemos a ciencia cierta, estimado amigo, porque está fácticamente probado lo siguiente. La gran declaración de Babington, bueno, algo así, que habían firmado unos 400 científicos y que fue censurada, era verdad. El distanciamiento no sirve. Ni ahí no sirve. Era una estafa pura y simple. Los tapabocas no sirven. Babington, creo que voy a buscar ahora el nombre para decir con corrección el nombre de esa, la gran declaración que fue un acto de herejía, porque 400 médicos y científicos dijeron, chicos, esto está mal. Pero fueron cancelados, fueron censurados, porque esto fue un negociado, 100%. Pero además un negociado autoritario, dictatorial. Entonces no se podía discutir que el tapaboca no sirve. El tapaboca no sirve para uso permanente, no sirve. O sea, vos podés ponerte un tapaboca para entrar en una sala de terapia intensiva y ahí sí tiene eficacia. Pero no te sirve para usar 24 horas por día. El distanciamiento, que no, cuidado que 2 metros no te acerques porque era todo mentira. La parálisis de la sociedad que plantearon estos bandidos era todo mentira. Pero ahora ya sabemos eso, porque ahora ya no pueden censurar.
Y termino con una pequeña cuestión acá, porque quiero mencionarla al efecto de la pregunta que voy a hacer. Perdón, yo soy charlatán y te pido disculpas. Y además sabemos ahora, estimado amigo, pero no porque digo yo, ni porque dice ningún conspiranoico, sino porque lo dicen los tribunales de Bélgica, que la señora Ursula von der Leyen, una de las socias de COVAX, es una corrupta, que cobró coima. La presidenta de la Unión Europea cobró coima de Pfizer. Y ahora la Corte Suprema de la Unión Europea le ordenó desdestruir, traer de vuelta los archivos que había destruido con su intercambio de cartas con Albert Bourla. Nada de esto que estoy diciendo lo publicaron las corruptas agencias de propaganda de los gobiernos europeos, EFE del gobierno español, AFP del gobierno francés y DPA del gobierno alemán. Agencias de propaganda corruptas de funcionarios públicos. Porque todo esto que te estoy contando que es cierto, no lo publicaron, no te permitieron, no quisieron impedirte que vos sepas esto. Que la Ursula von der Leyen es una corrupta que está procesada por coimera de Pfizer, por este tema que estamos hablando acá con nuestros amigos. ¿Entendés? Y ahí viene mi pregunta. ¿Por qué seguimos sentados nosotros ahí, Andrea, en medio de estos ladrones, estos bandidos? ¿Cómo sabemos que lo que dicen es verdad si todo lo que dijeron era mentira? ¿Por qué estamos ahí todavía? ¿Por qué no hacemos lo de Estados Unidos y lo de Argentina? Vamos, pregunto. Perdón por toda la larga perorata, porque quería que sepa que mi pregunta no viene en paracaídas. Bueno, en realidad voy a comentarte un poco y bueno, me va seguramente ayudar el doctor en relación y voy a hablar de Argentina y Estados Unidos. Y metele nomás, o sea, porque yo agarro el micrófono y... A colación a la mesa. Bueno, una de las grandes preguntas allá en la reunión era, ¿y ahora Argentina? ¿Y Argentina qué va a hacer? ¿Y Estados Unidos? Y realmente no es tanto así. Argentina lo que hizo fue solicitar, y está todavía en el proceso de esa solicitud que hizo de no formar parte de la OMS. Pero Argentina no salió de la Organización Panamericana de la Salud. O sea, hay ahí dos cuestiones que cabe mencionar, porque si bien no fue voto en la asamblea o no pertenece o solicitó, bueno, ahora tiene un largo camino todavía como para que la OMS de verdad le diga, bueno, está bien, no querés formar más parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Pero ellos, sin embargo, siguen trabajando con la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué seguimos? Y voy a hablar más bien de lo que hace Vigilancia de la Salud, de lo que hace el Ministerio de Salud. Nosotros somos parte en el sentido de que nos regimos bajo las alertas epidemiológicas, sanitarias. El hecho de que formemos parte de la Organización Panamericana de la Salud hace que nuestros canales de comunicación entre los diferentes países sea un ida y vuelta continuo. Tenemos centros nacionales de enlace en nuestro país y en todos los países que ¿qué hacen? Como dijo el doctor Ortellado recién, puede empezar, ¿por qué no?, un evento, un patógeno diferente en Paraguay, y nosotros tenemos la obligación de informar eso a nuestros países vecinos y también a la Organización Panamericana, a la Organización Mundial de la Salud, porque cuando hablamos de un evento desconocido como fue COVID-19, realmente hay que doblegar los esfuerzos para una respuesta, ¿verdad? Entonces, y hoy lo digo así como, no,
el hecho de que Argentina no pueda trabajar libremente con nosotros, con sus pares o sus colegas del Ministerio de Salud, es complicado para los técnicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros mismos, ellos no pueden compartir con nosotros información y nosotros tampoco vamos a compartir con ellos. ¿Por qué? Si no formamos parte de una, no digo de la Organización Mundial de la Salud, pero sí debemos formar parte de una continua colaboración entre los países, porque no sabemos qué puede pasar. No, dos cositas. Y quiero, Iván, cuando tenés ya eso que te acabo de enviar, quiero compartir con ustedes el tuit que voy a compartir. Esto es ahora, hace 3 horas. O sea, hace 3 horas. Felicito a nuestro presidente Javier Milei por retirar a la Argentina de la OMS, una decisión valiente y crucial en la defensa de nuestro país. Defender la soberanía rechazando el control globalista es un acto de liderazgo. La libertad no se negocia. Pero ¿por qué Milei hizo este anuncio ahora? Esta señora es Patricia Soprano, o sea, pero Milei, porque Milei se reunió hoy con Robert Kennedy, con Bobby Kennedy, el secretario de Salud de Estados Unidos. Y efectivamente ratificó que Argentina sale. Ahora, ¿qué dijo Bobby Kennedy? Porque esa es la otra parte de la historia. Dijo, obviamente que queremos colaborar, obviamente que necesitamos estas comunicaciones, ¿verdad? Eso es categórico, mi querida Andrea. Pero estas comunicaciones con esta intermediación son una trampa. ¿Por qué? Porque estas comunicaciones vienen a ser interpretadas y redistribuidas a conveniencia de un criminal que se llama Bill Gates. Pero, y termino con esto, José, para que vos me puedas contestar. ¿Yo por qué estoy usando estas palabrotas, estimado criminal? ¿Por qué estoy usando estas palabrotas? ¿Y por qué les indico a Bill Gates acá? Voy a explicar en 2 segundos y te dejo. Primera cuestión. Bill Gates solo, estimado amigo, él solo, contribuye con un presupuesto que es apenas 10% menor al que ponía Estados Unidos para la OMS. La OMS no es una organización independiente. Es una organización dependiente de este sujeto. Él financia el presupuesto. Él pone en la OMS más plata que China, más plata que la Unión Europea. Toda junta, Bill Gates pone más plata. Entonces, ¿a quién le obedece Tedros Maimbo, no sé cómo se llama el etíope? Tedros. ¿A quién le obedece? Al que pone la guita. Está bien, pone la guita porque sos un ángel que cayó del cielo y querés hacer bien las cosas. Ah, mira vos, che. Pero había sido que Bill Gates tiene programas específicos de acción derivados de sus intereses comerciales. Por ejemplo, las vacunaciones masivas con vacunas no probadas, por ejemplo. La eliminación del consumo de carne, por ejemplo. Son programas ideológicos, políticos, que este delincuente vehiculiza a través de una organización que se llama OMS. Entonces, claro que hay que comunicarse con Estados Unidos, con Argentina, con Brasil, pero no a través de este delincuente, mi querido José, perdón. O sea, ¿por qué yo le tengo que compartir información a este delincuente que lo que quiere es que yo coma una carne de plástico que casualmente él fabrica? Explícame. Y es así mismo lo que vos decís. La Organización Mundial de Salud es la reunión de los 191 países que forman la Organización Mundial de Salud, más aportantes particulares, más otras distintas ONGs. formas, así se conforma. ONG. Entonces, es cierto, eso no es de público conocimiento. Bueno, entonces es allí que cada país tiene que tener su postura, su posicionamiento y su exigencia. Y yo les felicito a ustedes y al gobierno paraguayo por haber tomado por primera vez esta posición. Pero tengo miedo de que esto no se mantenga, José. Porque esto que yo estoy contando acá, Estados Unidos salió, Argentina salió, seguramente van a salir más países, pero esta organización continúa. Pero el tema es lo siguiente allí, Enrique, que hay que entender.
hay algunos países que tienen la capacidad de investigación, tienen la capacidad de autofinanciarse, tienen la capacidad de autosostenerse, tienen una capacidad diferente de que otros países. Y ese es un punto muy importante a tener en cuenta cuando hay, por decirlo, futuras pandemias o nuevos virus que se podía estudiar. Porque el COVID tampoco no era un virus ya desconocido, era un virus que ya se conocía un tiempo atrás, nada más que con la mutación y todos estos cambios que se hizo que se hizo agresivo y su forma de presentación clínica fue la diferencia. Y ese es un punto que llevó tiempo a reconocer la formación. Eso llevó tiempo y ahí lo que vos tenés razón en el sentido que la ciencia es la base de conocimiento. Pero se censuró la ciencia y ahora me das pie para decir otra cosa, perdón, mi querida. Pero acá, porque acá tampoco se publicó, estimados amigos, porque estamos prisioneros de estas corruptas agencias gubernamentales europeas, EFA, AFP y DPA, corruptas, porque hacen propaganda y la venden como si fuera noticia. Y no es noticia, es propaganda. Son corruptos, funcionarios públicos corruptos al servicio de dictadura. COVID-19. Para que vean nomás el riesgo que tenemos acá. El COVID-19, estimados amigos, es el resultado de un experimento financiado por el gobierno de Estados Unidos en un laboratorio chino que se llama Instituto de Virología de Wuhan. Y aunque estas agencias corruptas siguen tratando de negar el hecho, los documentos que obran en el Congreso de Estados Unidos, no en mi escritorio, en el Congreso de Estados Unidos, y ustedes pueden googlear lo que estoy diciendo, indican que el badulaque criminal de lesa humanidad, Anthony Fauci, ordenó él personalmente el pago de una investigación que se llama salto de función de un virus X, y que el salto de función financiado por este asesino, 20 millones de muertos, y está impune. Enseguida voy a explicar. El salto de función de este asesino, estimado amigo, generó el COVID-19. Esta organización, OMS, impidió que se sepa esto. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir que se sepa esto. Y el significativamente corrupto criminal Joe Biden le indultó preventivamente a este asesino. El último día de su gobierno le indultó preventivamente a este asesino, para que este asesino, que ya tiene 90 años, se muera en su cama tranquilo, cuando debería morirse en la cárcel. Y nosotros somos socios de esto. No. Nosotros tenemos que salir de acá, mi querida Andrea. Si vos me decís que lo que yo estoy diciendo es mentira, me callo. Y te pido disculpas. Nosotros seguimos lineamientos, que una vez me acuerdo cuando charlamos, Sí. ¿te acordás que te dije? Seguimos lineamientos técnicos, científicos, pero nosotros tenemos nuestras sociedades médicas, y tenemos también nuestros investigadores, nuestros profesionales de la salud, Que toditos, que toman decisiones que toditos se nacionales. alinearon como vela. Ana Campuzano, ¿estoy mintiendo? ¿Estoy diciendo alguna mentira, Anita querida? Alineados como vela, recibieron el instructivo y no obedecieron como si fuera la palabra de Dios.